Por el momento nos van a dejar ingresar sobre las aulas los simuladores. Tengo un simulador de medicina nuclear que hemos comprado, que es un cuarto caliente pequeño, pero todavía no lo hemos entregado. O sea, ya está en el restaurante, todavía no lo hemos entregado el edificio. Todavía no lo ver. Sobre los simuladores, hay un simulador de tomo y de rezo que hoy día viene una empresa a ver eso. Está entre Siemens y Canon para eso y lo van a instalar en la sala de compu. Y esos simuladores también van a utilizarse como visualizadores para medicina nuclear para el próximo semestre. Entonces, lo ideal sería que tengamos el aula de compu y todo lo demás. Vamos a ver eso, todavía está en plan. Ayer nos han informado que ya podemos usar las aulas, pero ingreso y salida en las horas que tenemos. Después no se permite que estén caminando por las áreas. Bien es cierto, todos tenemos, esto es de todos nosotros, pero tenemos que cuidarlo. ¿Okay? No sé si les he pasado, pero el uso de ascensores está solamente permitido al personal que tiene algún déficit para poder subir o bajar. O sea, nosotros que podemos subir y bajar, normalmente tenemos que movilizarnos por las escaleras. En teoría, todos deberíamos ingresar sin costo. Todas las cosas que están en los dockers, van a asignar docker a cada alumno para el próximo semestre. Lo más probable es que los últimos años ya tengan docker compartidos entre alumnos, porque dijeron que iban a asignar dockers a los internos también, porque ya no había para los profesores. Hay algunos profesores que necesitan dejar algunas cosas en casa. Entonces eso también vamos a administrativamente también no se ve porque la cantidad de profesores que hay en la escuela no suple a la cara. O sea, solo tenemos profesores para enseñar, no profesores para hacer la gestión de toda esta gestión administrativa de todo esto, ¿no? Entonces, me da un momentito que me conecte, que me puedo conectar, pero no me puedo, no con mi laptop. Vamos a comenzar. Y así puedes entrar en el inscrito sin que te ver. Es mío. Lo revisó recientemente. ¿Usan papel toalla para ¿Lo corto? no se acordar? Sí. Si no mi batería va a volar. Todo siempre. Una cuña para poner Una lista. la cuña. Tengo más ojos aquí, profesor, si desea. Para anotar. Más grande. Más grande. Ahorita vamos a ver. Ya está. De cama. Todos han ido a su práctica. Transición isométrica. Todos han ido a su práctica. Recién mañana voy. ¿Qué se les falta? De la... ¿Tú también? ¿Por qué del grado
¿ok? Pero tienen PCT digital y tienen algunas cositas más. Lo que tenemos que ubicarnos y aprender es en qué equipo estamos y con qué fármaco trabajamos. Eso acuérdense siempre, porque me ha pasado muchas veces que han ido, a pesar de que hemos hecho la clase, y no este año, todos los años, llegan al centro y le dicen, tengo este equipo, ¿con qué fármaco? Tengo este cuarto caliente, ¿con qué fármaco? Y no nos ubicamos. ¿Ok? Entonces, siempre acuérdense que Tecnesio 99 es monofotónico y es para acuérdense de eso siempre. Entonces, cuando no se ubican, hagan una hipermemoria, ¿no? Tecnesio 99, ¿qué tipo de decaimiento tiene? ¿Se acuerdan? Decaimiento beta negativo. Gamma tiene, esto decae a. Tecnesio 99. Ok, entonces, por transición isométrica. ¿Sí? Y es un solo fotón el que mete, ¿no es cierto? Sí. Si es un solo fotón, va Single photon spectrum. monofotónico. De esa manera tienen que contestar. ¿Ok? Porque es muy memorista decir espectro. Toma Tecnesio, ¿no? Entonces, creo que a todos los profesores nos gusta que nos digan el porqué y el porqué está en eso. Emisión monofotónica, tomografía computada, y cámara gamma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya nosotros hemos aprendido el Tecnesio 99, que es el isótopo, hemos aprendido que este se marca, ¿no es cierto? Y de ahí tiene que ir a un proceso. ¿Sí? Entonces el proceso en el cual vamos a hacer, vamos a estudiar ahora. Pero tenemos que hablar del complejo radiofármaco. ¿Qué es un radiofármaco? Y ahí hablan de esto, es un producto farmacéutico. Entonces nosotros entramos al proceso de preparar un producto farmacéutico. Pero ¿por qué nosotros de radiología vamos a hacer eso? Porque ahí estamos usando isótopos radioactivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá en los próximos años vamos a tener un poquito de encuentro con los químicos farmacéuticos que quieren implementar un concepto que se llama radiofarmacia hospitalaria. ¿Ok? Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que todavía prepara sus fármacos, que todavía tiene un cuarto caliente donde va a preparar sus fármacos, pero se ha omitido un parámetro importante que son los controles de calidad. ¿Ok? ¿Pero por qué, profesor? ¿Qué ha pasado? Porque estos tienen que pasar por un proceso de control de calidad. Ahí de manera un poco más preventiva, algunos ex internos, yo tengo 2 tesis sobre eso, sobre controles de calidad en cromatografía. Y cuando hablamos de cromatografía, dicen, pero eso no es de laboratorio clínico y de radiofarmacia. Sí, pero cuando hablamos del proceso de control de calidad de radiofármaco, tenemos que hablar de eso. Entonces, de los fármacos de segunda generación, tienen que pasar por un proceso de control de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una marcación de un isótopo radioactivo como un fármaco. ¿Ok? Entonces, ¿conocemos las características del isótopo radioactivo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocemos las características de protección radiológica del isótopo radioactivo? Sí. Las condiciones de qué tipo de emisión, cuánto de vida media tiene, cómo se va a eliminar, que son básicamente las condiciones de. Entonces, estos radiofármacos van a ser la unión de un complejo Tecnesio 99 con un fármaco. ¿Cómo se elige el fármaco? Porque siempre vamos a tener el cuarto caliente Tecnesio 99. ¿Cómo se elige el fármaco? ¿Bajo qué? ¿Cómo escogen qué van a matar? Dependiendo del órgano. O la indicación clínica, ¿no es cierto? La indicación clínica. Entonces, nosotros, cuando ustedes van a ver, cuando van a la cámara gamma, cuando van al cuarto caliente, van a ver un refrigerador que está repleto de fármacos. ¿Y a cuál uso? ¿Cierto? Tenemos que ver cuál vamos a usar. ¿Qué hace? Vamos a ver la indicación clínica. Hay 2 maneras. 1, que sigamos la orden médica, y 2, que veamos la indicación clínica. Y ahí hay una pregunta que me hacía su compañero. Los procesos, ¿cómo evaluamos eso? Hay 2 maneras
de aprender los protocolos en medicina nuclear. Una es ir a los libros y decir, tal fármaco, tal proceso, tanto tiempo y así se hace. Y el otro es estudiar los procesos de biodistribución, que es lo que vamos a ver ahora. Los procesos de biodistribución, ya sea fisiológica, metabólica, bioquímica, de acuerdo al fármaco que estamos usando, nos van a servir ¿para qué? Para las indicaciones clínicas. Porque viene un paciente con una indicación clínica y nosotros tenemos que saber qué fármaco vamos a usar. Si bien es cierto, ya en la orden te dice, por ejemplo, gammagrafía ósea, ya tenemos que saber qué fármaco vamos a usar. Pero el proceso de indicación clínica nos da la biodistribución. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que saberlo. Porque de la biodistribución viene la explicación de qué? De cómo se prepara el paciente. En primer lugar, ¿cómo va a prepararse ese paciente? Si va a tener algún efecto o va a chocar con algún modo que tiene el paciente, con alguna corrección, con algún fármaco que esté tomando, ¿no? Luego de eso, las indicaciones clínicas y luego el tiempo que voy a adquirir. Entonces, ¿por qué? Porque a veces van a ir a un centro y dicen, no, el paciente tiene que esperar 2 horas y media. No, el paciente tiene que esperar 2 horas. No, el paciente tiene que esperar 3 horas. No, el paciente tiene que esperar 4 horas para la misma gammagrafía ósea. Es una gammagrafía ósea. ¿Ok? Muchas veces puede variar el fármaco que estamos usando. Entonces ahí tenemos que conocer qué tipo de fármaco estamos usando. Hay fármacos que se biodistribuyen rápidamente y a las 2 horas ya nos da la gammagrafía ósea. Hay condiciones clínicas del paciente que no van con el proceso de distribución. Ya vamos a ver cuál es el proceso. Entonces tenemos que conocer al detalle todo eso, ¿no? Sabemos que hay radiofármacos para uso diagnóstico y para terapia. ¿De dónde proviene esto? De dos. O te dicen, la indicación clínica usa tal radiofármaco, o nosotros sabemos por el proceso de decaimiento qué tipo de isótopo vamos a usar para diagnóstico y para terapia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sabemos eso? ¿Cuáles son los isótopos? ¿Con qué tipo de emisión se utilizan para terapia? ¿Se acuerdan? Terapia. Beta negativo y gamma. No. Diagnóstico de gamma. Alfa. Terapia. Acuérdense de eso. Diagnóstico beta positivo. Acá está SPEC. Y acá está P, ¿no es cierto? Y terapia, beta negativo y gamma. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Entonces de ahí vamos a poder sacar eso. Y ahí les voy a decir, les pasé un ejemplo clásico en el WhatsApp, creo que les pasé, que isótopos se usaban para diagnóstico y terapia, usando esta misma distribución. Ok, entonces en el diagnóstico, trazadores radioactivos para visualizar la anatomía del órgano, sistema, comportamiento fisiológico de tejidos, metabolismo y determinar parámetros farmacocinéticos. Esos procesos los podemos evaluar visualmente, los podemos evaluar con el equipo y cuantificar algunos procesos. Hoy día vamos a hacer un pasaje por todo esto. Radiofármacos para terapia son administrados al paciente con el propósito de irradiar tejidos patológicos al organismo. Y ahí cuando veamos ya los radiofármacos para terapia, a pesar de que son beta y alfa, vamos a ver con qué complejo se va a unir. ¿Ok? Porque tenemos el isótopo radioactivo, pero esto se tiene que unir con un complejo y de acuerdo a ese complejo va a hacer su trabajo de terapia. ¿Ok? El isótopo más comúnmente usado es el iodo 231. Las 9:10. No vamos a la traemos acá un poco más. El primer uso del magnesio fue por Tarper en el 65 en la Universidad de Chicago. Y este proceso lo hemos estudiado ya, ¿no es cierto? Viene del reactor nuclear, aunque ¿dónde se utiliza esto? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Vamos a ver. El contenedor. Generador, por favor, con propiedad, hablemos con propiedad, donde va a haber una columna de alúmina con molibdeno 99 y de esto se va a generar el isótopo
para tener, ¿no?, el complejo radiofármaco y aplicarlo al paciente. ¿Ok? Entonces, esto es un proceso de uso para el tecnesio 99. El primer proceso, la primera vez que se usó esto, en el año 65, o sea, tiene un montón de años. Y todavía se sigue haciendo. Vamos a estudiar otro concepto importante, que es el concepto del radiofármaco ideal. Nosotros ya usamos los radiofármacos, nosotros no elegimos cuál es el radiofármaco ideal para el uso diario. Ya está. ¿Ok? Pero las características importantes de un radiofármaco ideal son disponible. El ideal es que no sea tan costoso. A veces se cumple, a veces no se cumple. Porque el costo de un fármaco puede estar, hablando de costos desde $10 hasta $500. Solo el fármaco. Solo el radiofármaco podría costar a eso. ¿Ok? Entonces, el hecho de que sea costo efectivo para un país del tercer mundo como el de nosotros es como que lógico. Hay fármacos y ahí tenemos un pequeño problema. Por ejemplo, Lutecio 177. ¿Para qué se usará? Para diagnóstico. No, Lutecio, Creo que para tratamiento, ¿no? terapia, exacto, y también tiene un uso orgánico de los puntos. Ya sería más importante. Entonces, en muchos libros que quieren investigar va a encontrar esto, Lutecio 177, que se está usando últimamente para terapia y todo lo demás. Perfecto, grandísimo, profesor, ¿por qué? Y la pregunta clásica cuando hablamos de radiofármaco ideal de disponibilidad es, cuando vienen los alumnos con toda la energía que tienen, que nos contactan, que nos hacen seguir leyendo, profesor, he encontrado este isótopo nuevo, Lutecio 177, dice que lo están usando, es lo máximo, sí, usado con PSMA, perfecto. ¿Lo usamos en el país? Sí, nosotros lo usamos, ya tenemos las dosis. ¿Saben cuánto cuesta una dosis para terapia? O sea, 27.000 soles. Y no se hace accesible acá, ¿no? ¿Ok? Y cuando vemos que dice que es disponible y costo efectivo, choca pues contra lo que es lo ideal, ¿no? Porque para nosotros dejaría de ser el radiofármaco ideal, porque no es costo efectivo. Entonces, mucho, y eso cuando si alguien quiere investigar un poco, algo de lo que también tenemos que ver es la disponibilidad en el país. Nosotros tenemos 2 ciclotrones. Perfecto, profesor, se puede preparar un montón de fármacos, pero si se dan cuenta qué es lo que están haciendo esos ciclotrones, ¿alguien se ha puesto a investigar o ha escuchado eso? ¿Qué isótopos producen nuestros ciclotrones en el país? Los 2 que hay. Y están comprando 2 más. ¿Y eso produce? ¿Qué elementos produce? Fluor 18. ¿Okay? Y los ciclotrones están preparados para carbono 11, oxígeno 15, nitrógeno, amonio, rubidio, congenerador y todo lo demás. Y van a encontrar en los libros que hay un montón, marcados con mucho más y pueden ser mejores. El problema es el costo efectivo. En medicina nuclear, cuando hablamos de un radiofármaco ideal, chocamos contra 2 cosas. Y ahí otra vez tenemos que volver a estudiar conceptos como sensibilidad y especificidad, que nos van a ayudar cuando hagamos investigaciones. Los radiofármacos son muy sensibles, ¿sí? Y son específicos de procesos. Al ser específico de un proceso, no se puede usar para otras cosas. Entonces, un fármaco que es muy costoso no va a reeditar a que pueda usarlo como en otros países, ¿no? Solamente para investigación. Si ustedes ven dónde se producen estos fármacos, se están usando mucho más allá de Fluor 18-FAPI, FG y todo lo demás, en centros de investigación en otros países, donde hay inversión en investigación, no es un centro común en la población. ¿Ok? Entonces, el concepto de costo efectivo para medicina nuclear se vuelve un poco tendencioso o negativo por las condiciones de nuestro país. Y no solo nosotros, en Latinoamérica se pone así. ¿Ok? Nosotros comenzamos, tenemos Lutecio, sí, hacemos terapia con Loratadina, Lutecio con PSMA, sí, pero llegan 9 dosis y chao, se acabó, ya no se usa más, porque no llega a ser costo efectivo.
¿ok? Porque ahí ya salen otros fármacos que son más baratos y todo lo demás, y no todos pueden pagar eso, y es muy costoso. Entonces, la disponibilidad también está sujeta a una cosa. Por ejemplo, si yo quiero Tecnesio 99, tengo dos maneras de tener disponibilidad. Uno, hablamos de los generadores, y los generadores vienen de Argentina. El generador de Tecnesio 99 viene de Argentina. ¿Ok? ¿Pero uno produce generadores? No. A pesar de tener un reactor nuclear, ya deberíamos de tener toda esa capacidad, pero no hay eso. ¿Ok? Entonces la disponibilidad está acorde a lo que el IPEI nos debe. Si ustedes se han dado cuenta, no trabajamos sábados y domingos, y no hacemos guardia. Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque si trabajamos con un generador y trabajamos para el Estado, el INEM, por ejemplo, que necesita de este tipo de tecnología, no lo hace. ¿Por qué? A pesar de tener equipos, de tener insumos, ¿okay? O de tal vez falta recursos humanos, pero no hay eso. Entonces, esto de disponibilidad se pone un poco en tela de juicio y lectura, ¿okay? Porque hay muchos fármacos que podrían ser disponibles como radiofármacos ideales, nosotros solamente vamos a ir, pero el costo efectivo es el principal problema, ¿no? Y van a encontrar ahí muchos, pónganse a investigar, a leer muchos fármacos, profesor. ¿Y esto por qué no lo usamos? Hay un radiofármaco específico para gliomas, por ejemplo. Solo gliomas. ¿Ok? ¿Cuántos pacientes de gliomas se ven al mes? En resonancia magnética pulso. ¿Ok? Pero para descartar algo bajo grado, sí tenemos un fármaco solo para eso. Pero al mes veremos un paciente. ¿Ok? Y para pagar esa inversión de $500,000 en traer un fármaco que va a durar 2 meses, no es costo efectivo. ¿Ok? Entonces ahí se pone la balanza este proceso. Para los estudios de diagnóstico necesitamos que sea gamma pura. Un rango de 300 a 300 keV. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Y para fines terapéuticos, alfa, beta y gamma, debido a su ley. ¿Sí? Entonces ahí comenzamos a ver a dónde atacan, si van a ser multicelular, celular o subcelular. Nosotros tenemos las partículas alfa, por ejemplo, que pueden llegar hasta el rango de 5 células. O sea, en conservación de estructuras próximas, es lo ideal, es lo ideal. ¿No? Las partículas alfa emiten la mayoría de su energía por energética y partículas beta en espectro de energía continua con máxima energía máxima. Y vamos a tener algunos conceptos como radioinmunoterapia o terapia exclusiva para ciertos fármacos. ¿Existe? Sí existe. Se usa muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Costo-beneficio. Relación objetivo y no objetivo, ¿no? Depósito de fármacos en el tejido de interés. Y esto tenemos que volver a estudiarlo nosotros. Este es el interés. La vida media ultracorta. ¿Cuál es el fármaco, el isótopo que tiene la vida media más corta en medicina? 6 minutos. ¿Ah? De 6 minutos creo que era. ¿Oxígeno? Dentro de lo que hemos usado. 2 minutos oxígeno. 2 minutos. Flúor, tecnesio, yodo y lutecio. Flúor, decía todo. El flúor es el que se usa, el que tiene vida media corta. Y han visto, los que ya han ido a ver, los que conocen, esto se produce de madrugada, hemos hablado también, por su vida media ultracorta. ¿Okay? Y al día siguiente ya no tengo absolutamente nada en desecho radioactivo. ¿No? A tener su vida media ultracorta. Entonces es ideal. Pero hay otros que son más ideales todavía. Porque tengo el oxígeno que tiene 2 minutos de vida media. Tengo que inyectar 25 mililitros hoy día a las 10 de la mañana. ¿Qué horas son? 9:20. O sea, al tener 2 minutos, ¿cuánto necesito para las 10 de la mañana? Sí. Son 40 minutos. 80 días media. O sea, ¿cuánto necesito? Hay radiofármacos isótopos cuya vida media ultracortas son ideales, pero por ser tan ultracortas necesitan que el ciclotrón esté pegado a un PET.
¿Ok? Que tenga el ciclotrón acá contigo y que tenga un PET acá y que por una línea salga, inyecte de frente al paciente y comience a hacer el estudio. Porque no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Entonces, el concepto de que mientras menos vida media tenga es mejor, a veces no se apega a nuestra realidad. ¿Ok? Porque hasta con el flúor tenemos ese problema, pero igual lo ideal es que tenga vida media ultra corta. ¿Cuánto tiene el magnesio? 6 horas. 6 horas. Acuérdense de eso, por favor. ¿Ya? Tasa de captación del trazador. No, es preferible usar magnesio 99 y yodo 123 debido a que puede ser efectuado 20 minutos después y el yodo 4 a 6 horas después. O sea, depende mucho también cuándo lo usar. Vamos a tener este ejemplo clásico entre el magnesio y el yodo para tiroides, por ejemplo. ¿Cuándo usar magnesio y cuándo usar yodo? Los dos se van a la tiroides. Los dos nos dejan ver tiroides y ahí el proceso fisiológico es el que nos trae. La expresión del trazador, otro patrón importante. Casi todos se van a eliminar a nivel renal. Casi todos. ¿Ok? Hay otros mínimos de tracto gastrointestinal, más lento. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que bloquear ciertas zonas o estructuras para que esta expresión dentro de la protección radiológica sea ideal. Y la inercia metabólica. Esto es, hasta hace un mes era 100% seguro para mí, ahora ha bajado al 90%. Porque te dice que casi todos los isótopos de magnesio carecen de toxicidad y efectos secundarios. Les comenté que tuve un efecto adverso con magnesio 99, MDP, radiofármaco de primera generación. En mis 24 años nunca había tenido un efecto adverso. Conversando con el médico nuclear que trabaja conmigo desde que comencé, él ha tenido 3 efectos adversos. Suena poco, pero hay que estar preparado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en los insertos van a ver, dicen que no es tóxico, es apirógeno y que puede usarse. Y algunos reportan efectos adversos. Poquísimos, pero existen. Y tenemos que estar preparados para manejar efectos adversos. Bueno, nosotros en radiología, yo creo que sí, ¿no es cierto? Si ya manejamos efectos adversos de contraste iodado, o efectos adversos de contraste para resonancia, ya podemos manejar efectos adversos, porque en el orden, en la cascada de efectos adversos, es mucho más rápida la caída en un efecto adverso de contraste iodado que en esto. Pero igual los síntomas son los mismos. ¿Cuáles son los síntomas de un efecto adverso en un paciente? Y envejecimiento de piel, hinchazón. Y algo que tenemos que saber es que si viene un paciente que te dice que ha tenido efectos adversos, ya es alérgico. Ideal, no vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando se habla de efectos adversos, es progresivo y en aumento. Si hoy tu paciente ha tenido náuseas, mañana puede tener un efecto que sea el doble. Nadie mide la cantidad, depende de la cantidad de estaminas, ¿no? O sea, entonces, si ya viene un paciente que te dice que es alérgico a alguna sustancia, ya podrías considerarlo como posible paciente para tener un efecto adverso, a pesar de que el fármaco nos dice que tiene un mínimo efecto. ¿Okay? Profesor, entonces inercia metabólica significa efecto adverso, básicamente. No, la inercia metabólica habla de toxicidad, pero también habla de que no va a interferir en procesos fisiológicos o en procesos metabólicos. ¿Okay? Él habla de las dos cosas. ¿Ya? La ventaja de estos fármacos, al ser traza, no interfieren en procesos biológicos. ¿Okay? Por ejemplo, yo tengo un fármaco que es no se traigo miedo. No me van a acordar. Hay un fármaco que es ciprofloxacina. ¿Alguien ha escuchado la ciprofloxacina? ¿De qué? ¿La que? Ciprofloxacina. Ciprofloxacina. Escena. Infección. Es una fluoroquinolona que se utiliza para infecciones, generalmente el tracto respiratorio. ¿Okay? Entonces, eso también lo tenemos marcado con tecnesio 99, ciprofloxacina con tecnesio 99. ¿Qué pasa si el paciente está tomando ciprofloxacina? Porque es parte de su tratamiento. Entonces, hay que saber, está
está en el interno, nosotros vamos a estudiar si eso interfiere o no interfiere, si al paciente hay que prepararlo o no hay que prepararlo. O cuando usamos glucosa, si el paciente es diabético, cómo le damos glucosa, en qué momento le damos, no le damos, no hacemos. Entonces, esos procesos vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos un radionuclido que es el tecnesio 99 metastable. Coloquialmente hablando, nuestra vedette en medicina nuclear. Porque vamos a marcar tecnesio mongoloide, vamos a ver hígado, con macroagregado y vamos al pulmón, con TPA y vamos a ver estudios de función renal. Esa es la forma mecánica de aprender. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a ver es eso, qué parámetro va a influir para que esto produzca esta imagen. Y eso es el proceso de biodistribución. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dar las pautas básicas de los procesos de biodistribución. Vamos a estudiar a profundidad cuando veamos medicina nuclear, pero de ahora en adelante ustedes tienen que volverse especialistas en biodistribución de fármacos. ¿Ok? A eso apuntamos. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta es la distribución normal de este fármaco. ¿Ok? Este fármaco, que es un coloide, con tecnesio 99, va a pasar por un proceso de fagocitosis, donde tenemos células fagocíticas. Hígado. No filtra, no Osteoclastos. médula ósea, la médula ósea. Riñón, vaso, médula ósea. Pulmón tendrá. Sí. Claro, está en el alveolo pulmonar. Claro, hay macrófagos. Claro. Perfecto. Entonces, si yo utilizo el proceso de fagocitosis, espero ver solamente hígado y vaso. Sí, de acuerdo al tamaño de la molécula que estoy usando. Si es del tamaño mitral, sí. ¿Qué pasa si veo pulmón? El proceso me explica que sí hay fagocitosis en el pulmón. ¿Pero esto qué quiere decir? Los fagocitos del pulmón son más grandes que los fagocitos de los macrófagos del hígado y vaso. Entonces puede ser que mi fármaco no tenga el tamaño ideal. ¿Y entonces qué está pasando? Que se haya sedimentado, que el proceso de marcación haya sido malo y por eso veo pulmón. Entonces todo viene del proceso de biodistribución. O, ¿qué pasa si veo médula ósea, no veo hígado y veo vaso? Eso quiere decir que el tamaño de la partícula es el tamaño nanométrico, mucho más pequeño, y es fagocitado primero por la médula ósea. ¿Ok? Entonces este proceso va a depender, uno, del fármaco que estoy usando, y para estudiarlo tenemos que ver esto, ¿no? Esto, los macroagregados, donde nos vamos a ver un proceso, vamos a evaluarlo ahora, proceso de microembolia pulmonar, entonces tenemos que saber esto, o esto es el TPA, que bajo su proceso de primer pasaje nos va a dar función renal porque se va a excretar. Y ahí tenemos, hoy día en la clase vamos a ver también cómo este fármaco se va a eliminar, ¿no? Entonces vamos a tener que volver a estudiar filtración glomerular, filtración tubular y fijación tubular. ¿Se acuerdan de esos procesos? Fisiología, ¿no es cierto? Para estudiar esos procesos son estas curvas. Se van a volver a recordar eso. Sencillo. Bueno, esto ya lo vimos, los diferentes tipos de generadores. Y vamos a ver los mecanismos de acción. Los mecanismos de acción son transporte en vivo de los radiofármacos, caracterizados por el tipo de molécula que estoy usando. O sea, tengo el tecnesio 99 solo. Primero, para estudiar el mecanismo de acción, tengo que estudiar dónde se va a fijar el tecnesio 99 solo. ¿Se acuerdan lo que hablamos? ¿A dónde va el tecnesio 99 solo? Tiroides, glándulas salivales, estómago y expresión renal. ¿Ok? Tiroides, porque se va a fijar, no se fija, no hace solamente dentro del proceso, hace un atrapamiento, no hace organificación, el yodo sí organifica, vamos a acordarnos después de eso. Se va a fijar en las mucosas, por eso es que está ahí en el estómago, se va a excretar a nivel renal, ¿ok? Y se fija a nivel de glándulas salivales. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque eso nos va a decir cuándo tenemos tecnesio libre o cuándo está bien marcado, para estudiar las características de los isótopos.
¿Ok? Entonces vamos a tener absorción, transporte activo, transporte pasivo, captación y todos los procesos de acuerdo a la molécula. ¿Ok? Lo ideal es aplicar bajo las indicaciones de la molécula indicada. El primer mecanismo de acción que vamos a estudiar es el bloqueo capilar. Entonces, para hacer el proceso de bloqueo capilar, nosotros necesitamos un fármaco que tenga este tamaño, 10 a 60 mililitros, que es un poco superior a la capilar. Y lo que hace este proceso es inyectar esta sustancia vía endovenosa y hacer un proceso de microembolia pulmonar. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Si tiene un paciente que está con problemas de respiración, no podemos hacer este proceso, porque puede aumentar su obstrucción pulmonar. ¿Ok? Entonces, usamos macroagregado de albúmina para poder hacer este proceso. Y ese macroagregado, en ese proceso, yo inyecto, hace una microembolia, en un determinado momento nos va a dar la imagen de perfusión pulmonar. ¿Okay? ¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se puede producir una microembolia? Por ejemplo, microembolia gaseosa, ¿no? Que han escuchado. Cuando inyectan al paciente, le inyectan aire y hace una embolia y se puede hasta morir. Es inmediato. El proceso va a la vena, se va al corazón, se distribuye a las arterias, va al pulmón, listo, microembolia. ¿Ok? Entonces, este proceso bajo la indicación de inyección puede dar el proceso de perfusión pulmonar 5 minutos después de inyectado. ¿Ok? 5 minutos después de inyectado nos va a dar esto. Entonces, nosotros inyectamos vía endovenosa y inmediatamente, 5 minutos después, ya podemos ver la imagen de perfusión pulmonar. Entonces, ¿para qué sirve también esta prueba? Cuando hay embolias, ¿dónde se producen embolias? Valses. A veces las valses producen los trombos que viajan y hacen las embolias de pérdida de tamaño, puede ser, ¿no? Esta es una obstrucción de una valse en el miembro inferior, para que también sirve ese fármaco. Ustedes inyectan el fármaco, ese fármaco se va a fijar también a veces en esto. Un trombo puede producir una obstrucción. Una obstrucción que va a tapar, este trombo está viajando, ¿no? Y se va a quedar, digamos, para este caso a nivel pulmonar. ¿Ok? Yo inyecto un fármaco a nivel endovenoso y puedo estudiar qué parte está obstruida dentro de este trombo, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el fármaco. ¿Cuánto tiempo después? 5 minutos después de inyectado, yo ya puedo ver ese proceso en huella pulmonar. ¿Y hasta cuánto tiempo? Porque después el paciente va a ir eliminando, ¿no? Viene el proceso de la vida media biológica. Esta imagen la consigo 5 minutos después de inyectar la sustancia. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo al paciente sentado? ¿Lo podría hacer? No. Porque dentro de la inyección tengo al paciente que tiene que estar echado. Si está sentado, el fármaco se va a sedimentar hacia la base del pulmón. ¿Ok? Entonces, de ahí hasta la preparación está indicada en este proceso. Segundo proceso, fagocitosis. ¿Ok? Ya estudiamos lo que hablábamos hace un momento. Los fármacos que van a tener coloides, de acuerdo al tamaño, ¿ok? Con diámetros inferiores a 1 micra, o sea, a estos fármacos lo voy a llamar de dos maneras. Tengo un coloide, ¿ok? Y voy a tener dos tamaños: nanocoloide y microcoloide. ¿Sí? Dos tamaños, nanométrico y micro. Me dice que van a circular por el torrente sanguíneo si lo inyecto directamente al torrente sanguíneo, y luego de estas van a ser fagocitadas por el sistema retículo endotelial, donde hay este tipo de células fagocíticas. Los lisosomas. Lisosomas. ¿Dónde tenemos eso? ¿Hígado? ¿Cómo? El sistema retículo endoplasmático. ¿Y dónde están estos del sistema retículo? ¿O cómo se distribuye el sistema retículo endoplasmático? En liso y tuboso. Hígado, vaso, médula ósea. Porcentaje. ¿Ya?
Entonces, si yo inyecto este fármaco, que es un microcoloide, yo espero que esto se fagocite y se distribuya en este porcentaje. O sea, voy a ver más hígado, menos vaso y médula ósea en menor cantidad. Dentro de la biodistribución normal. Si lo he marcado bien, ¿sí? O sea que tengo que ver hígado y vaso. 85%, 10% y médula ósea mínimo. Pero si hay un desorden, ¿cuándo vienen los desórdenes? Cuando, por ejemplo, tengo una hepatopatía crónica, es compensatoria, ¿no es cierto? Comienza a disminuir la función del hígado, comienza a aumentar la esplenomegalia y comienzo a tener aplasia en la médula ósea. Este porcentaje va variando, ¿ok? Pero ya es patológicamente. Ya, pero este es el rango de porcentaje que voy a tener. Eso lo vamos a estudiar también luego. ¿Ok? Entonces, esto es cuando es el tamaño de micras. Pero cuando hace el tamaño de nano, va de frente a médula ósea y varía los porcentajes, casi 50% en médula ósea. ¿Ok? Entonces, la distribución está en base a la fagocitosis en todo el sistema reticuloendotelial. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Perfecto. Profesor, ¿en cuánto tiempo se hace el proceso de fagocitosis? Una vez que inyectas, aproximadamente 15 a 20 minutos después de la inyección ya está todo el proceso. Entonces, la indicación para hacer la prueba es fase vascular, cómo ingresa al torrente sanguíneo a la zona y luego un estudio 20 minutos después. ¿Se dan cuenta? Las indicaciones vienen de acuerdo a la biodistribución. ¿Preguntas hasta ahí? Otro proceso es el secuestro celular. ¿Qué estructura es la que hace secuestro celular? El vaso, o sea, para indicación de ver, no el hígado, en este caso veo el hígado y el vaso. Cuando quiero ver solo el vaso, utilizo este mecanismo, pero para eso tengo que alterar la célula. ¿Qué es lo que hace en el secuestro celular? O sea, lo que hace el vaso es recabar los envejecidos o dañados. ¿Ok? Menor porcentaje. ¿Cómo hago para poder marcar eso? Lo que se hace, ya no se hace mucho, en toda mi experiencia habré visto 3 procesos de eso, es envejecer células o dañarlas. O sea, llevar una bolsa con plasma, con sangre, desnaturalizarlo, calentarlo un poco para que ésta se dañe y luego dentro de la bolsa marcarla con tecnecio 99. Todo en una campana fotografiada. Una vez que tengo eso, inyecto al paciente y ¿a dónde se va a ir? Exclusivamente hacia el vaso. Tecnecio 99 marcado de frente con células. ¿Ok? Pero ¿cómo se va a marcar, profesor? ¿Cómo el tecnecio se va a unir? ¿Cómo? Entonces tengo que tener una sustancia con estaño que se una a los glóbulos rojos y luego marcarlo con tecnecio. ¿No? Entonces vamos a ver ese tipo de marcación se llama marcación in vivo o marcación in vitro. Otro mecanismo de acción es la localización compartimental. ¿Ok? El radiofármaco, o en este caso, ¿resonancia ya llevamos? Estamos llevando. Listo, perfecto. Han estudiado al gadolinio, ¿no? ¿Cuál es su nombre genérico? Quilato de gadolinio. ¿Cómo? Quilato de gadolinio. Quelato de gadolinio. O sea, tiene un quelato. ¿Para qué sirve el quelato? Que no sea tóxico para Una molécula, un quelato que aísle, porque el gadolinio es tóxico, lo aísla y hace que haga un solo pasaje. Un solo pasaje, ¿sí? ¿Saben cuál es ese quelato? ¿Cómo se llama? El DTP. ¿Era el mismo? ¿Quién sabe? El gadopental. Los que hacen efectos adversos más rápidos son los gadopental. Y hay otro fármaco de gadolinio que no hace mucho efecto adverso. ¿Se acuerdan cuál es? Los cíclicos. Los cíclicos, que tienen más moléculas de quelatos que van a aislar mejor, ¿no es cierto? Perfecto. Eso. No, ¿Ya? quería preguntar algo de research. O sea, el lineal tiene pocos quelatos y el cíclico tiene más. Claro. El DTPA voy a tener como base
¿Qué hace el gadolinio con TTPA o gadopentato? Hace un solo pasaje y se va a hacer un proceso de localización compartimental. Si yo introduzco, digamos, a nivel de médula o a nivel de cisterna, este se va a quedar en la cisterna. Si yo lo inyecto a la sangre, hace un solo pasaje y se elimina por vía renal. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Es lo mismo. Y el triamino pentacético de TPA o un quelato que lo que hace es con tecnesio, no insta tecnesio porque el tecnesio no es tóxico, pero va como vehículo y hace una localización compartimental y una excreción renal. ¿Sí? Entonces nos sirve para qué? Para cisternografía, si inyecto intratecal o en médula, o si inyecto vía endovenosa, excreción total. ¿Sí? Eso es el TPA. Pero yo tengo otro DOT acá. ¿Se acuerdan del Dotarén? Dotarén. ¿Han escuchado Dotarén? Ese es el cíclico en resonancia magnética. Dotarén. ¿Qué tiene? 2. ¿Okay? No 5, sino 8 moléculas. En medicina nuclear sí usamos. Este DOTA se utiliza para aislar el lutecio, que es lo mismo que el gadolinio tóxico. Entonces, en la marcación utilizo DOTA, galio con DOTA-TATE también. Y el TATE, ¿qué va a hacer? Va a ser la molécula que se va a ir hacia los tumores neuroendocrinos, a los receptores. Entonces, así es como se arma ese proceso. Pero nos quedamos en TTPA. Es similar al gadolinio, al gadopentato, marcado con tecnesio 29 y hace una localización compartimental. Ok, entonces vamos a estudiar el proceso después en tomografías cerebrales. ¿Ya? Entonces, esto es en tomografía y también en estudios renales. ¿No? Y como les decía, si inyecto de frente a la vena y está roto la barrera hematoencefálica, la sustancia atraviesa la barrera hematoencefálica y se va a ubicar en esa zona. La resonancia y la tomografía es mucho mejor. ¿Ok? Pero ojo, para estudios renales es el gol estándar. Ahora lo vamos a estudiar. ¿No? Si tiene filtración glomerular, tubular y para qué lo va a hacer. Otro mecanismo de acción va a ser la difusión simple. ¿Ok? Una difusión simple que va a hacer el fármaco, un proceso pasivo, no ven afectado por membranas o barreras. En este caso lo que vamos a tener es en el caso de isonitrilo en cardiología nuclear. ¿Dónde se van a fijar? ¿Qué fármaco tenemos para cardiología nuclear? ¿De qué? ¿Para cómo? Fármaco para cardiología nuclear es el MIN. Este se va a fijar en las células que tengan alto proceso de replicación mitocondrial. MIGI. MIBI. M, ¿cómo? MIBI. Ah, B. Metoxi, isobutil, isonitrilo, unitrato. Estos fármacos por difusión sin gasto energético se fijan en las zonas que tengan alto proceso de replicación mitocondrial. ¿Dónde voy a tener eso? Tumores. Y las células que trabajan como el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo del corazón va a tener alto proceso de replicación mitocondrial, entonces el MIN marcado con tecnesio 99, ¿ok? Nos va a dar por difusión simple, no hay gasto energético, nos va a dar la imagen del ventrículo izquierdo del corazón. Y ya cuando estudiemos un poco más de procesos cardiológicos y todo, vamos a ver ventriculografía, volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole, mapa polar, fracción de eyección y todos esos procesos que vamos a estudiar. Pero todo viene a razón de este mecanismo de acción. También tenemos transporte activo. Bombas. En contra de la radiación. ¿Qué bomba utilizará esta? Sodio potasio. Sodio potasio. Entonces, vamos a necesitar de un transportador, un simporter que haga que el yodo ingrese hacia este proceso. Tiroides. Profesor, pero también me habló que el tecnesio se va a tiroides. ¿Cuál es la diferencia? Un gas energético. ¿Ah? Gas energético. ¿Cuál será la diferencia? ¿Se acuerdan de los procesos de distribución dentro de la tiroides? Atrapamiento, organificación, acoplamiento y expresión. ¿Se acuerdan?
Se van a tener que acordar. No. Se van a tener que acordar, porque en el atrapamiento se da dentro de ya fuera del coloide, pero en la tiroides. Luego la organificación se hace dentro del coloide tiroideo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Más o menos, se van a acordar. Tienen que acordar, porque ustedes están en cuarto año y ya pasaron por todo eso. El yodo se organifica, el tecnecio no se organifica. Si quiero ver procesos de organificación, tipo nódulos captantes, endocaptantes, yodo 231. Si quiero ver solamente la morfología de la tiroides, tecnecio 99, procesos de distribución. ¿Ok? Si no, le das un médico y eso va a decir tecnecio y yodo, tiroides. ¿Ok? Y el yodo ya pasa por todo, pues, ¿no? Pasa a ser MI, pasa a ser NI, esto se va a unir a la tiroglobulina y vamos a ver marcadores tumorales como TSH, si estamos evaluando tumores, ya vamos a comenzar a evaluar. En medicina nuclear vamos a verlo, pero es interesante. ¿Ok? Pasa síntesis hormonal y todo lo demás. Pero estudiemos esto para ver nada más que tiroides. Absorción, otro proceso. Cuando el radiofármaco es fijado mediante enlace a algún componente orgánico. ¿Dónde se encuentran los cristales de hidroxiapatita? En el hueso. En la matriz ósea. Es un componente de la matriz ósea. Si yo marco un fármaco que va a cumplir esto, una quimioabsorción y se va a fijar a nivel de los cristales de hidroxiapatita, entonces voy a ver exclusivamente hueso, la famosa mamografía ósea. ¿Ok? Profesor, pero ¿por qué se ve más brillante? Hay mayor concentración de hidroxiapatita. También. Pero ¿cómo? ¿Qué proceso nos va a decir? Dígame, ¿qué proceso nos dice que hay un aumento de actividad? Absorción. No, ya hemos dicho que aquí una absorción va a ser que se va a fijar, ya sea el tejido sano y el tejido patológico. Cuando hay algún tipo de aumento de actividad osteoblástica, hay esto. ¿Ok? Y su correlato, ya ustedes en tomografía van a estudiar cómo se ve cuando hay lesiones osteoblásticas, lesiones osteoclásticas. Entonces, esto tiene que ir acompañado de una lesión osteoblástica de tomografía. Entonces, se cruza la información. Esto es interesante. ¿Ya les va a gustar? Espero. Profesor, Entonces, disculpe, entonces se pinta más cuando hay más producción de hueso. cuando hay un aumento de actividad osteoblástica. ¿Cuándo hay aumento de actividad osteoblástica? Una fractura también nos puede dar aumento de actividad osteoblástica. Profe, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre fractura y metástasis? Siente que se está regenerando, ¿no? Por eso que Claro, hay aumento de claro, ¿no? Ahora, cuando hay metástasis también hay aumento de actividad osteoblástica. Entonces, pero ahí vamos a ver metástasis ósea. Entonces, de ahí vienen las indicaciones, si se dan cuenta, qué tipo de tumores hacen metástasis ósea. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, ¿sí? ¿Qué más? Algunas veces colon, ¿ok? Pero son las que tienen más indicación. Mama y pulmón y próstata, ¿ok? Próstata. Entonces tiene, de acuerdo al proceso de biodistribución, tenemos que ver, o sea, está indicado esta mamografía ósea para patologías que tengan aumento de patologías metastásicas que tengan aumento de actividad osteoblástica, ¿ok? ¿Sí? Pulmón, mama. Para otro tipo de patologías, hay que tener cuidado. Ahí dan las indicaciones. Entonces, para eso estudiamos el proceso de biodistribución y el mecanismo de acción. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos en esta triada, ¿no? Acá vamos a tener entre el problema clínico y los radiofármacos, el equilibrio. Cuando le hablaba del inicio que tenemos nosotros, tenemos la instrumentación para ayudar, pero el equilibrio, para encontrar el equilibrio es estos tres vayan en conjunto. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver que estos dos puntos, ahora de toda la información, se encuentran. Para terapia, vamos a ver, en la historia de la terapia, el yodo se usó desde 1941. El
el 41 para hipertiroidismo y el 42 para cáncer de tiroides. ¿Ok? ¿Cuál será la diferencia entre usar uno y otro? Hasta ahora se sigue usando. La dosis de terapia es la que nos va a usar. ¿Ok? Con unas dosis altas ya vamos a volver a estudiar. Tenemos que estudiar esto, los procesos, para ver la formación de las moléculas, que llamamos iodoquironina, la diodoquironina. Profe, ¿para qué sirve eso? Entonces ya, un MIT y un DIT, T3, ¿no es cierto? Dos DIT, un T4, ¿se acuerdan? ¿Y esto con qué se va a unir? ¿Con qué proteína? ¿Ya me podría repetir? ¿Con qué proteína se une la T3 y T4? Para que salga el torrente sanguíneo. ¿La dioxina? No, ese es el nombre de T4. Hace rato lo dije. ¿Tironina? No. La tiroglobulina. Meso. ¿Para qué me va a servir eso? Eso Me va a servir es bastante. ¿Qué pasa si tengo un paciente que ha sido operado de la tiroides? Cáncer tiroideo, no tengo tiroides y tengo sospecha de metástasis. Tendría que hacer un rastreo, ¿no? En el rastreo tengo que contar cosas. Si tengo algo positivo en alguna zona del cuerpo, una hipercaptación, esto tiene que ir de la mano con qué? Con que su tiroglobulina se esté elevando. O sea, tengo unas células que están produciendo T3, que tengan coloides, son metastásicos, porque ya no tengo tiroides, que producen T3 y T4, que producen tiroglobulina y que me van en las imágenes. Ese es el estado ideal. Entonces, van a venir pacientes que tengan tiroglobulina elevada y que no vean nada en la imagen. ¿Okay? Entonces van a tener que hacer otro tipo de técnicas, rastreos y todo lo demás. Ese conjunto es el que vamos a ver. O va a venir en algún momento un paciente que ya pues tenga tiroglobulina elevada, no vea nada del rastreo tiroideo y el tumor se esté desdiferenciando, ya no necesite iodo 131, sino flúor 18 FDG. Todo eso está en la gama de lo que vamos a hacer con terapia. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar eso. Radiosinodectomía es un tipo de terapia que va para las articulaciones, que se utiliza muy poco. La verdad que acá en la equipo hicieron unos procedimientos hace años, pero no llegó a más. ¿Ok? Samario también para terapia del dolor. No se utiliza mucho porque no producimos, antes producíamos. ¿Dónde se produce el samario? ¿Se acuerdan? ¿En el reactor nuclear? En el reactor nuclear. Producto del uranio también es el samario. Nuestro reactor no tiene más. Entonces, estos son algunos datos estadísticos para estudios óseos, captaciones tiroideas, la instrumentación que ya vimos, las cámaras gamma para las imágenes de medicina nuclear que hemos estudiado, no se borra. Esto también, funciones renales, hemos visto. Están a hacer las pruebas de captación, los estudios cardíacos hemos visto también, con difusión pasiva, sin gasto energético, para estudiar la fotografía, procesos. Y cuando ya vemos estos fármacos, emisores de positrones, utilizamos nosotros, miren lo que les hablaba en toda la gama de emisores de positrones. De todo esto en el Perú, ¿cuál se usa? Solamente este. Profesor, ¿por qué no usamos los demás? Costo-beneficio. Son demasiado costosos implementar. Y hemos visto que esto necesita un blanco, ¿no es cierto? Para hacer carbón se necesitas otro blanco. ¿No? Y hemos visto en la fórmula también cómo es. Necesitas un blanco diferente, necesitas otro proceso de aceleración, preparar ese neutrón, todo eso incluye un costo. ¿Ok? Entonces, para FDG, el proceso de metabolismo y biodistribución va a ser el mismo que de la glucosa. ¿A través de qué ingresa la glucosa? De glúteo. Transportadores GLUT. ¿Ok? Transportadores GLUT. Y de ahí vienen las implicaciones. ¿Quiénes tienen transportadores GLUT en el cuerpo? ¿Cuál es el órgano diario que consume la glucosa? El 25% de la glucosa. El cerebro. Entonces, ¿servirá para estudios cerebrales el FG? Metabolismo cerebral. Profesor, pero ¿por qué? Ojo,
Si van a encontrar en la estadística, 85% de las indicaciones clínicas de fluorización de FDG en PET es oncológico. ¿Y de dónde sale eso? Transportadores GLUT. Cuando hablamos de transportadores GLUT, que son los transportadores que están en el borde de la célula, que van a comenzar a trabajar dependiente de qué. ¿De qué depende que salga un transportador GLUT al borde de la célula? ¿No? Entonces viene, digamos que estoy en ayunas, que no he tomado desayuno. ¿Qué pasa si ingresa glucosa en mi cuerpo? ¿Esto dónde se absorbe? Intestino delgado. Luego se da una alerta al cuerpo que hay glucosa circulando. ¿Quién va a mediar eso? La insulina. ¿La insulina a dónde se va? A los receptores de insulina. Y los receptores de insulina dan la orden para que salgan los transportadores GLUT. Y los transportadores GLUT hacen que esta glucosa salga, ingrese. ¿Sí? Eso es lo que normalmente debe pasar. Y así es como se engaña al cuerpo. En vez de tener la molécula de glucosa con 6OH, lo que se tiene es en posición 2 el flúor 18. Entonces, un transportador de glucosa lo que hace es hacer ingresar esto, el extracelular al intracelular. Entonces, donde haya transportadores GLUT, vienen las indicaciones de esto. Profesor, ¿y en tumores? En tumores se sobreexpresan. En los transportadores GLUT aproximadamente hay 13 subtipos de transportadores GLUT, de acuerdo al órgano donde va a estudiar. ¿Ok? Listo. Entonces, el subtipo 1 y el subtipo 3 son los que se van a sobreexpresar para los tumores. ¿Cuáles son las indicaciones de un PET con FDG? Estudios cerebrales, me dijeron. Estudios oncológicos, me dijeron. Estudios cardiológicos, el 5% para metabolismo cardíaco. ¿Ok? En algún momento lo vamos a estudiar. Pero, cuando vemos PET, ¿qué es lo que vemos? Sobreexpresión de algunas células que consumen glucosa. Mama, colon, melanoma, mieloma, pulmón, páncreas, que son los tumores típicos que tienen transportadores GLUT y que sobreexpresan eso. Nos ayudamos de eso para ver. Tumores neuroendocrinos estarán en esta. Los tumores neuroendocrinos no tienen transportadores GLUT, sí tienen receptores y se puede utilizar este cotratate como otro fármaco. Profesor, ¿cáncer de tiroides se evaluará con flúor 18 FDG? Sí, es con flúor. No. Glucosa. ¿El tiroides de qué se alimenta? ¿Glucosa? Yo creo que Pues los cetónicos o ácido grasa no tienen transportadores. Para cáncer de tiroides no sirve a no ser que esté en otro estado metabólico. En algún momento sí sirve. En neurología sí se usa. Ya hemos hablado del 5% ingresa ahí a los estudios de cerebro. En cardiología también se utiliza para viabilidad mecánica, estudiando metabolismo. ¿Ok? Ahí vamos a ver. Pero profesor, el corazón tiene metabolismo solo de glucosa. ¿Se acuerdan? El corazón se alimenta de dos cuerpos cetónicos y ácidos grasos en ayunas prolongadas y en ayunas cortas de glucosa. Entonces, ese concepto nos sirve para ver en qué momento inyectamos la sustancia para ver estudios cardíacos. Metabolismo. ¿Ok? Para estudios de cerebro. ¿Servirá para todos los estudios cerebrales? No. El gol estándar para estudios cerebrales es resonancia magnética. Solo algunos tipos de tumores, cuando el glioma es de alto grado o bajo grado, sí se estudia eso. Estudios funcionales, sí. Estudios metabólicos funcionales. Epilepsias, por ejemplo, son mejor descartadas en PET que en resonancia magnética. ¿Ok? Entonces, el metabolismo, vamos a volver a repasar los procesos metabólicos. Porque de ahí sale en cuánto tiempo hago este estudio después de inyectar. ¿Ok? Entonces ahí vamos a estudiar el proceso de introducción de la sustancia hacia el cuerpo a través del transportador de GLUT y de ahí vienen las indicaciones, ¿no? El profesor se va a dar cuenta cuando los pacientes los inyectan y esperan una hora. ¿Por qué? Por la biodistribución. ¿Ok? Entonces todo eso
Profesor, le han dicho al paciente que no se bañe un día antes para el estudio de PET. ¿Por qué? Profesor, le han dicho al paciente que no haga ejercicio un día antes para el estudio de PET. ¿Por qué? Profesor, le han dicho al paciente que no coma nada para que venga en ayunas para el estudio de PET. ¿Por qué? Metabolismo. ¿Qué pasa si uno hace ejercicio hoy día y mañana tiene un PET? Si hoy día estoy haciendo ejercicio, mañana los músculos que han ejercitado van a necesitar glucosa para repararse. ¿Ok? Entonces, si yo inyecto, si hoy día he hecho ejercicio y mañana voy a hacer, lo que va a captar son músculos. Los que van a ir a PET se van a dar cuenta, las salas de PET no tienen televisor, no tienen nada, está todo oscuro. ¿Por qué? Porque si yo inyecto la sustancia y el paciente está viendo o está usando la tablet, los músculos que están trabajando también consumen glucosa. Entonces, oye, ¿el baño qué tiene que ver? Todo el metabolismo. Cuando vamos a ver PET, todo el metabolismo. ¿Se acuerdan de la grasa parda? ¿Qué era la grasa parda? Para que se La grasa marrón, la que sirve para mantener la temperatura del recién nacido de recién nacido. ¿Nosotros adultos tendremos grasa parda? en mínimas cantidades. ¿En qué zonas? Las zonas de. Mira, Paracervicales, hay también intramiocárdicas. Septum intramiocárdico hay. Generalmente las paracervicales. ¿Y cuándo se activan esto? Cuando hay frío, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la paciente, mujer, se baña hoy día en la mañana y está con el cabello mojado? Va a activar la grasa parda remanente. ¿Qué pasa si esa paciente se hace un PET hoy día, le inyecto la sustancia? Voy a ver captaciones a nivel de activación de grasa parda. ¿Ok? Entonces, hasta por eso nos ayuda el metabolismo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ver, ya vienen las indicaciones, la preparación del paciente. Entonces, es importante que veamos la biodistribución. Ya cuando estudiemos poco a poco vamos a ir, pero ya hemos hecho una pasada básica por todos los procesos de biodistribución, desde espectro hasta PET. Entonces, de ahí vienen las indicaciones. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué son? Falta una clase. No. ¿Cómo está mi internet? ¿Vas a ver internet? ¿Se ve que hay internet? ¿Sabe? Sí, pero no tengo nada. Sí. Voy a descargarme ahorita la aplicación para sacar mi ticket. Ya hablamos de los fármacos, ¿no es cierto? ¿Cuál es pregunta, Exxon? Las indicaciones provienen de los procesos. ¿En qué proceso? Profesor, pero ya está escrito. Hay dos maneras de aprovechar, de aprobar este examen. ¿Se memorizan esto o aprenden esto? Vamos a ver. DTPA de Iglesia 99. ¿Qué era? Quelante. El DPA. Quelante. ¿No? Polvo utilizado para preparar diestiltriamino pentacetato. No les voy a pedir que se memoricen, pero más o menos que sepan que es un quelato y que ahí alineen con el algoritmo y que en algún momento van a usar como quelante para preparar otra sustancia o quelato, ni tienen que saber. ¿Ok? Entonces, si es quelato y hace una localización, yo voy a utilizar y otra consideración importante es ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que para poder cambiar la valencia necesitábamos marcarlo y que el componente de la sustancia tenga un ligando? Sería una regla. Esa clase le dice la señora. Yo necesito estaño. ¿Se acuerdan? Para cambiar la valencia de 7 a 5 y que sea. Yo necesito estaño para cambiar esto. Entonces, este es el estaño. ¿Eso qué quiere decir? Que este vial contiene estaño, lo más probable que tenga un polvo liofilizado, como dice acá, ¿ok? Sellado vacío y que tenga presión negativa y que no puede introducir aire ahí, ¿sí? Entonces, esas características las tengo que guardar. Cuando yo voy más adentro, ya acá vienen los insertos, ¿no? Que te dan con los chicos del grupo, polvo liofilizado para inyección. ¿Qué tiene? Dietiltriamino pentacético, cloruro estañoso, el estándar.
¿Para qué sirve el estaño? Para ligar con el tecnecio. ¿Qué pasa si esto está dañado? Voy a ver esto. Tecnecio libre. Acá no necesita ver tecnecio libre. Acá solamente para estudios renales. Perfecto, profesor. Este es otro fármaco similar. Nombre genérico, nombre comercial, nombre genérico Bendetata. Lo mismo. Pero este no tiene estaño. ¿Cómo se une? Porque tiene calcio trisódico, que también se utiliza para unir, pero la ventaja de esto es que no está sellado al vacío, que es un poco más fácil la marcación. Eso lo hace un poco más costoso. Profesor, a mí me gustaría trabajar con este, que no tenga estaño, ¿no es cierto? Más fácil, voy a tener que tener eso viene a la compra, porque cuando ya estás en la cancha, puede venir este o el otro. Profesor, ¿podría repetir la idea? Una vez que esté, perdón, ¿Podría repetir la idea que está diciendo? cuando yo trabajo, puedo tener esto, de TPA estaño o de TPA solo. El TPA estaño quiere decir que yo no voy a introducir aire en el vial. ¿Ok? Este sí puede introducir aire porque no tiene estaño para ligarse. ¿Ok? Entonces, yo preferiría trabajar con eso. El problema son los costos, estos son más costosos que los otros. ¿Sirve para lo mismo? Sí, sirve para lo mismo, dependiendo, ¿ok? Entonces van a ver que algunos tienen, otros no tienen que aprender a ver esto. Estas son consideraciones que están tomadas del inserto. Hemos dicho que el inserto nos va a decir todo. Dice, una vez administrado se distribuye y depura rápidamente por los riñones. O sea, nos va a servir para ver. Ustedes vieron el cuadro. También dice DMCA, DTPA, DMCA, DTPA, de acuerdo a las indicaciones. Profesor, ¿pero en qué está basado esto? En esto que tenemos que acordarnos. Inserto. Nosotros vamos a tener dos tipos de filtración, a nivel del glomérulo y a nivel de los túbulos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener dos fármacos, el DTPA que va a tener filtración glomerular y el MAC3 que va a tener filtración tubular. Cuando lo voy a usar. Y el DMCA que va a tener captación o filtración. ¿Ok? Son procesos diferentes. Entonces, cuando yo quiero evaluar filtración glomerular, utilizo el DTPA. Cuando quiero evaluar captación tubular, fijación o excreción tubular, utilizo MAC3. Y cuando quiera ver la forma del riñón, utilizo DMCA, porque se va a fijar a nivel de túbulo. ¿Ok? Entonces, basado en filtración glomerular, es que nosotros otra vez evaluamos esto. Estos son una serie de fármacos que van a tener DTPA, filtración glomerular y excreción tubular MAC3, que son los más usados. ¿Ok? En niños o pediátricos tendré excreción o filtración glomerular o tubular en neonatos. Solo tubular, los glomérulos todavía no están bien formados. Entonces, cuando tengo neonatos, voy a estudiar los riñones con este fármaco. Así es como se dice. Cuando tenga trasplante renal, los glomérulos todavía no están relacionados. Puedo utilizar esto o esto. ¿Ok? Y cuando quiero ver forma, utilizo esto. Bajo las indicaciones. ¿Sí? Interacciones. Las imágenes cerebrales, glucocorticoide, corticosteroides. El glucocorticoide pueden disminuir la captación. ¿Ok? Ojo con esto. Ojo con esto. Entonces, si el paciente está utilizando glucocorticoides o corticosteroides, la función de esto puede disminuir para estudios cerebrales. Ojo cuando estudien gadolinium también, cuando utilicen el gadolinium también puede ser un efecto. ¿Ok? Y las imágenes renales pueden ser alteradas tanto en la anafilis, ¿ok? Si el paciente es sometido el paciente tiene algún tipo de hipertensión, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Entonces todo lo demás lo leemos. Y en la administración, ¿qué cosas vemos de todo esto? ¿Cuánto es la dosis que voy a utilizar? ¿Ok? ¿Cuánto es la dosis? ¿Con cuánto voy a marcar? ¿Ok? Entonces esto es importante. Dosis en pediatría también, me da de unos 5
para adultos expresa 5 milicuries. ¿Sí? Entonces, esas cosas tengo que ver. ¿Para qué? Para preparar el fármaco. ¿Qué necesito para preparar este DSPA? ¿Con qué lo voy a marcar? Con Atecnes. Iglesia 99. ¿De dónde lo saco? Del generador. Cuando nosotros vemos el generador, solo vemos esto, no vemos esto. ¿Ok? Cuando vamos a ver el generador, tenemos que ubicarnos y ver dónde están las dos agujas y uno solo para poder eludir. Luego vamos a ir a los fármacos. Cuando ustedes van a ir a un cuarto caliente, van a encontrar esto, un sinnúmero de fármacos. Van a escoger el fármaco que van a marcar. Luego de la elución, tienen que saber y hacer el cálculo. ¿Se acuerdan de los cálculos? Yo he eluido 650 mililitros. ¿Sí? En volumen de cuánto litros? ¿En cuánto litros? ¿Qué? Con el perfil de elución, ¿en qué volumen se eluye? 5 a 6 mililitros. Perfecto. Vamos a decir que 5 mililitros. ¿Cuánto necesito para el estudio? Para un paciente pediátrico, dicen el inserto, ¿se acuerdan? Lo leímos acá. 1 a 5 milicuries. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto voy a utilizar de eso? Voy a marcar para 2 pacientes pediátricos en plazo de 2 horas. Voy a marcar 2 milicuries para uno y 2 milicuries para otro. Necesito 4 milicuries, siempre marco un poco más. Voy a marcar 10 milicuries. ¿En cuánto volumen voy a sacar? Vamos. Cálculo. ¿En cuánto volumen voy a sacar? 15 y abajo ese es el 10 milicuries. 10. 10 milicuries en cuánto volumen. Eso es lo que hago acá. Ese cálculo mental hago acá. 10 por 5, 50, 350, ¿cuánto es? 5 entre 65 también. 5 entre 65, vamos. Va a ser 7. Listo, para marcar utilizaré entonces con una jeringa de una tuberculina suficiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces saco ese volumen para poder marcar esto. ¿Puedo llevar al volumen? Sí. Pero tengo que tener en cuenta estas consideraciones. Acá nos dice, mira, antes de proceder al marcado, registrar fecha y hora, pegar con una etiqueta, colocarse guantes y marcar, te dice de 1 a 3 mililitros. ¿Cuánto salía? 0,05. Entonces tengo que llevarlo a este volumen. ¿Con qué? Cloruro de sodio. Llevo este volumen para luego marcarlo. Eso es lo que hago en el día a día. ¿Ok? Llevo ese volumen, entonces primero marco, mido, ¿no? Luego me dice pureza radioactiva, puedo hacer, luego voy a medir. ¿Dónde voy a medir? ¿Cómo se llama ese instrumento? Activador. Activímetro, calculador de 2. ¿Ok? Acá están marcando 26 milicuries, necesitan para otro tipo de pruebas, ventilación pulmonar o algo. Registran y luego, ¿no? Se va a guardar el fármaco que no tengo, pero se dan cuenta, esto dice almacenamiento entre 2 a 8 grados. Todos deben de tener en los refrigeradores solamente fármacos. A veces no pasa eso. O se van a encontrar que los demás no tienen su comida acá abajo. Eso está mal. Eso está mal. Van a ver, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque si vienen los famosos químicos farmacéuticos, esto es solo para almacenamiento de fármacos. Y se tiene que tener un control estricto de eso. Porque se tiene que cumplir. ¿Qué pasa si no está a esta temperatura? Hay la posibilidad de que tenga una mala marcación. ¿Y para qué servirá esto? Este es un transportador que tiene un medidor de temperatura. ¿Para qué? Para guardar la famosa cadena de frío. La famosa cadena de frío. Una vez que ya ha sido marcada, bien marcada, y que ya ha sido inyectado, puedo evaluar recién. Función renal. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo evalúa la función renal? ¿Qué dijo, profesor? ¿Cuánto tiempo evalúa la función renal? 6 horas. 3 horas. ¿3? ¿Han hecho urograma excretor en rayos X? ¿Qué? Urograma excretor en rayos X. ¿Han hecho? Sí, muy poco.
Nadie ha hecho. Que inyectan, primero le toman al paciente una placa sin contraste para ver si hay cálculo. Sí han hecho. No, como teoría, profesor, pero como práctica no. Luego inyectan. Y lo que no se practica es y lo que no Inyectan y se... después de cuánto tiempo hacen la primera placa para ver parénquima. Al minuto. 3 a 5 minutos. Listo. Y luego le hacen controles a los 15 minutos y a los 30 minutos, que ya debería, incluyendo vejiga, porque ya debería haber eliminado. ¿Sí o no? Eso está aplicado en fisiología. O sea, en 30 minutos yo ya tengo que tener eliminación, a los 5 minutos tengo que tener imagen parénquimal. Inyección, fase vascular, curva, a los 3 a 5 minutos, perfecto, luego hasta los 30 minutos. Mismo rayos X, lo mismo que medicina nuclear. La fisiología es la que nos explica todo. ¿Ok? Entonces, recuerden, nada más, todo está concatenado. Simplemente fisiología. Ahora sí, ya puedo hablar de eso. La pregunta. Al menos de esto. Obstrucción renal, NTPA y más. La prueba se llama radiorenograma. ¿Cómo? Radiorenograma, RRG. ¿Y cuándo utilizo NTPA? Filtración. Y más 3. Filtración tubular. ¿Y el DMCA era para? Fijación. Vamos a ver ahora. El DMCA es ácido dimercato succínico, el nombre es genérico, DMCA como. ¿Ok? Entonces ya hemos visto, ¿no? La farmacocinética, y una vez inyectado, marcado en el 99 inyectado, se va a fijar en los riñones. ¿Ok? Y este pelo se va a fijar a nivel del túbulo renal. Se fija, no se elimina. Entonces nos va a dar la imagen de la morfología renal. ¿Para qué estará indicado eso? ¿Para qué quiero ver la morfología renal? Va a ser obstrucción. Obstrucción, no, obstrucción sería lo otro, sería el renograma. ¿Para qué quiero ver la morfología renal? Función, cicatrices renales, generalmente pacientes pediátricos que tienen infecciones urinarias a repetición, tienen cicatrices renales, cicatrices polares, ¿ok? Indicaciones de MCA, interacciones casi las mismas que el otro. Acá están las indicaciones. Marcado un inicio, diagnóstico, obtención de imágenes renales para evaluación de desórdenes del parénquima renal, ¿no? Entonces, ¿cómo está la morfología renal? Dosis de administración, 2 a 6 adultos, el mismo ejemplo. El mismo día puedo tener, entonces saco otro volumen para poder marcarlo. La regla del 3 simple a partir de ahora es su compañera ideal. 2 a 8 grados centígrados, almacenamiento, esto es ideal que esté así. Elusión del fármaco. Esto es un fármaco de primera generación, no necesita tener tecnesio fresco. Puedo trabajar con tecnesio lipen. ¿Alguien ha visto cuándo se eluye tecnesio lipen en los centros donde están? ¿Alguien ha ido a ver qué otros? Orbi. Ellos tienen generador, ¿no? Sí. Solo generador, no piden. Solo generador. Entonces, hazme acordar para Mabel o para traerles el sticker del IPEN. ¿Te recuerdas el sticker del IPEN? ¿Ah? De la manilla. Para ver el sticker del IPEN, para que ver a qué hora genera, a qué hora lo tiene, hasta qué hora está disponible. ¿Ok? Porque el IPEN también manda 2:50 de la mañana, ¿no? Sí. 2:50 de la mañana es muy bien. Para un radiofármaco de primera generación, perfecto. Pero para segunda no se puede utilizar. Las indicaciones están en el inserto. Aquí nos dice cuánto necesito de volumen, cuándo tengo que inyectar y reposar por 20 minutos. Este sí permite reposar. Y ojo, hay que seguir las indicaciones. Algunos te dicen que tiene que estar guardado a oscuras. Igual el mismo proceso, marcación, medida, registro, para luego tener imágenes renales. ¿Ok? Y ahí ya se hace cuantificación también, importante para hacer la cuantificación renal. ¿Ok? Entonces, es así como se hace todo el proceso. Ya les he dicho, el examen va a venir de eso. ¿Cuándo filtración glomerular? ¿Cuándo filtración
molecular, ¿no? Cuando va eso, y ahí vienen las indicaciones. ¿Se dan cuenta? Ahí está el DTPA más 3 y DMCA. Simple. Y en los insertos están todos sobre los procesos. ¿Preguntas? No. Profesor, ¿qué significa pirogénico? Apirogénico, que no tenga ningún componente que pueda afectar la biología, o sea, que esté estéril y apirógeno, quiere decir que no te va a causar ningún efecto, o sea, no infecciones. Ahora, dice que tienes que conservar la apirogenicidad. ¿Dónde lo vas a preparar? Dentro del cuarto, con guantes, limpieza y todo lo demás, para conservar esos efectos. Un campo, si es posible, campaña, flujo laminar. ¿Ok? Entonces, todas esas condiciones son las que conservan la apirogenicidad. Ahora, el tecnecio, ¿por qué es apirógeno? Por el gigante. Porque pasa por un ciclo. Si ustedes han visto, Por el ciclo generador. todo el generador tiene un ciclo de estabilidad. Acá está. Ese filtro. No lo vemos. ¿Cuándo me doy cuenta que está dañado el filtro? Normalmente el volumen es de 5 a 6. Cuando no sale 5 a 6, hay un daño en el filtro. ¿Ok? Entonces esa es una de las condiciones para ver. ¿Qué es lo que hace? Llamas al proveedor y te cambia ese filtro. O manualmente lo puedes cambiar si tienes opción anterior. ¿Listo? ¿Preguntas? No. ¿Qué proveedor es eso? ¿Tecnología? 10 minutos de espera. 10 minutos de espera. Hay fármacos que no necesitan espera, hay otros que necesitan 10 minutos. Todas esas condiciones están en el inserto. Profesor, si me renovas un inserto, porque te traen otro fármaco a leer el inserto. Por ejemplo, si se van a dar cuenta, y eso les decía a los del grupo que vamos a trabajar, yo tengo años y años trabajando igual, tengo que leer el inserto. Tengo que leer el inserto. Hicimos una observación con un fármaco Piotr marcado con tecnecio 99 y el inserto fue cambiado porque no llegaba al control. De 10 minutos a 15 minutos. Si seguías en 10 minutos, mala marcación. Y eso lo vemos en el tiempo. Entonces, si yo me confío que ya marqué tecnecio 99 DTPA con tecnonúcleo y no vuelvo a leer el inserto, puedo caer en un grave error. Porque estos pueden cambiar. Entonces, siempre que viene un lote nuevo, toca leer el inserto, si se mantienen o no las condiciones. ¿Ok? Y bien es cierto, acá hemos visto 2 insertos, hay muchos más. Hay bacon, tecnonúcleo. En Colombia utilizan radiofármacos húngaros, esto es de Techi de Uruguay, algunos tengo del Perú. O sea, en DTPA pueden haber, tengo por lo menos 5 proveedores diferentes de DTPA, con 5 modelos de marcación diferentes. Por eso es ideal que todos tengamos un inserto. Y no está de más, nunca está de más volver a leer los insertos, como si estuvieran consumiendo un nuevo fármaco. ¿No? Lo ideal es que si ustedes van a comprar un medicamento, vayan y lean los insertos. ¿Sí? Puede ser que tenga algún excipiente que pueda causar efecto adverso y no lo he leído. O puede ser que el fármaco no necesite estar en el refrigerador y lo tengo en el refrigerador y eso puede dañarlo también. Hasta esas cosas pueden variar. Entonces, todo eso tengo que leerlo, para eso están los insertos. ¿Ok? Y tienen que estar cambiando y mejorando de acuerdo a lo que sea. ¿Listo? Con esto nos quedamos hoy. La próxima clase, la próxima.